Futura esposa, si estás escuchando estas palabras ahora mismo, hay algo que me cuesta explicar incluso antes de saber quién eres, porque quizá todavía no nos conocemos, quizá nunca hemos cruzado una palabra, quizá has pasado junto a mí en algún lugar sin saber que algún día podrías significar tanto para mí. Y sin embargo, aquí estás, escuchando una voz de un hombre que todavía no forma parte de tu vida, y si decidiste quedarte unos minutos más, te voy a pedir algo. No cierres esto todavía. Si estas palabras significan algo para ti, quédate hasta el final. Y si alguna vez conoces a alguien que necesita escuchar algo así, quizá puedas compartirlas con esa persona. No por mí, sino porque a veces necesitamos sentir que alguien entiende cosas que nunca supimos cómo explicar. Lo extraño es que no sé cuándo encontrarás este mensaje, puede ser una noche cualquiera, tal vez estés acostada, con la habitación casi a oscuras, mirando la pantalla de tu teléfono mientras el resto del mundo parece haberse quedado en silencio, tal vez acabas de tener un día difícil, tal vez estás perfectamente bien, tal vez estás sonriendo. O quizá llevas mucho tiempo diciendo que estás bien cuando en realidad no estás segura de querer volver a confiar en alguien. Eso es precisamente lo que me hace pensar. ¿Qué pasaría si llegaste aquí en el momento exacto en que necesitabas escuchar estas palabras? No sé si existe algo como el destino, nunca he sabido qué pensar de esa palabra. A veces me parece demasiado grande para explicar las cosas pequeñas que nos ocurren. Una llamada que contestamos por casualidad, una puerta que decidimos abrir, un lugar al que casi no vamos, una conversación que estuvo a punto de no suceder, pero hay algo que sí he aprendido, hay momentos que solamente adquieren sentido después, y quizá este sea uno de ellos. Porque si estás escuchando esto antes de conocerme, entonces hay una posibilidad que me resulta extrañamente hermosa. Quizá todavía no ha ocurrido nada, y aún así, algo ya está empezando, no nuestro amor, no todavía, sino la persona que tendremos que ser para reconocerlo cuando llegue. Durante mucho tiempo pensé que encontrar a alguien era cuestión de suerte. Pensaba que un día conocerías a la persona correcta, sentirías algo diferente y, de alguna manera, todo lo demás comenzaría a encajar. Qué fácil parece cuando uno lo mira desde afuera. Dos personas se encuentran, se enamoran, construyen una vida. Y parece que todo ocurrió porque estaba destinado a ocurrir. Pero la vida real no funciona así. A veces conoces a alguien cuando todavía no sabes amar. A veces conoces a alguien maravilloso y lo pierdes porque tienes demasiado miedo. A veces quieres quedarte pero no sabes cómo hacerlo. Otras veces simplemente llegas tarde. Eso es lo que más me ha hecho pensar en ti. No sé si voy a conocerte cuando esté en mi mejor momento. Quizá te encuentre después de haber cometido errores. Después de haber aprendido algunas cosas de la manera difícil. Después de haber pasado una noche preguntándome si todavía tenía sentido esperar algo que ya no estaba seguro de que existiera. Quizá te conozca cuando haya dejado de buscarte. Sí, hay algo profundamente extraño en eso. Porque tal vez esa sea la única manera en que podría reconocerte. Hubo un tiempo en el que pensé que tenía que encontrar el amor, después pensé que tenía que merecerlo, y durante un tiempo, simplemente pensé que tenía que olvidarme de él. No porque hubiera dejado de querer amar, sino porque estaba cansado de esperar algo que no sabía cuándo llegaría. Recuerdo una noche en particular. No ocurrió nada extraordinario, no hubo una despedida, no hubo una llamada que cambiara mi vida. Solo estaba sentado frente a una ventana, con una taza de café que llevaba demasiado tiempo sobre la mesa. Afuera estaba lloviendo, el teléfono estaba boca abajo. Guy por primera vez en mucho tiempo, no esperaba ningún mensaje. Ni siquiera sabía si eso me entristecía. Quizá lo más triste era que empezaba a acostumbrarme. Miré el café. Ya estaba frío, y pensé algo que no me atreví a decir en voz alta. Quizá algunas cosas simplemente no son para mí. No sabía que años después recordaría aquella taza, no sabía que terminaría entendiendo que no estaba renunciando al amor aquella noche. Estaba renunciando a la idea infantil que tenía del amor, a la idea de que debía llegar rápido, de que debía sentirse perfecto,
de que si alguien era realmente para mí, nunca tendría miedo. No entendía todavía que el miedo también puede aparecer cuando algo importa de verdad. Y, quizá por eso estás aquí. Porque tal vez tú también has tenido una noche parecida, una noche en la que no ocurrió nada. Pero algo dentro de ti cambió. Quizá dejaste de esperar una llamada, quizá guardaste una fotografía, quizá borraste un mensaje que nunca enviaste, quizá simplemente te cansaste de imaginar cómo sería tener a alguien a tu lado, y entonces hiciste algo que nadie más notó, dejaste de esperar. Lo que no sabías era que dejar de esperar no siempre significa perder la esperanza. A veces significa hacer espacio. Esa es la parte que todavía no podía entender aquella noche frente a la ventana. Yo creía que estaba solo. Pero quizá estaba aprendiendo a estar conmigo mismo. Porque antes de poder encontrarte, tenía que aprender algo mucho más difícil. Que estar preparado para amar a alguien no significa necesitar que esa persona llegue para sentir que tu vida tiene sentido. Significa poder mirarla cuando llegue y elegirla sin convertirla en la solución de todo lo que alguna vez te dolió. Eso todavía no lo sabía. Tampoco sabía que las personas que habían pasado por mi vida, incluso las que me hicieron daño, habían dejado pequeñas piezas de una respuesta que algún día necesitaría. Pero había una pregunta que seguía persiguiéndome. Si algún día aparecías después de que yo hubiera dejado de creer en el amor, ¿cómo iba a saber que eras tú? Y quizá esa pregunta sea precisamente la razón por la que estás escuchando esto. Porque tal vez este mensaje nunca fue realmente para una mujer que todavía no conocía. Tal vez era para el hombre que yo tenía que convertirme antes de conocerla. Y todavía me faltaba descubrir por qué. Quizá para entender por qué pienso tanto en ti, tengo que contarte algo que durante mucho tiempo no quise admitir. Yo no siempre fui el hombre que quería ser cuando algún día llegara mi esposa. De hecho, hubo una época en la que estaba bastante lejos de él, no porque fuera una mala persona. Creo que ese fue precisamente el problema. Uno puede tener buenas intenciones y aún así hacer daño. Puede querer a alguien y no saber cómo hacerlo sentir querido. Puede decir, estoy aquí, y sin embargo, estar emocionalmente en otra parte. Yo aprendí eso tarde. La primera vez que entendí que perder a alguien no siempre significa perder una relación fue después de una despedida que en ese momento me pareció mucho más sencilla de lo que realmente era. Recuerdo una estación. No sé por qué ciertas escenas permanecen intactas mientras otras desaparecen. Han pasado años, pero todavía puedo imaginar el ruido de los pasos, las voces mezclándose alrededor, y esa sensación extraña de que todo el mundo parecía tener un lugar al que ir. Ella estaba frente a mí. Yo sabía que debía decir algo importante, algo que quizá habría cambiado la conversación, pero no lo dije, no porque no sintiera nada, lo sentía todo. Ese era el problema. A veces uno se queda callado porque no sabe cómo explicar lo que tiene dentro sin sentirse vulnerable. Así que hice lo que muchos hombres hemos hecho alguna vez, me protegí detrás del silencio. Dije algo sencillo, cuídate. Ella respondió algo parecido, después se fue. Yo me quedé allí unos segundos más, mirando cómo se alejaba. Podría decirte que en ese instante entendí todo. No entendí nada. Solo pensé que quizá habría otra oportunidad. Siempre creemos que habrá otra oportunidad cuando todavía no hemos aprendido lo frágil que puede ser el tiempo. Después vinieron los días normales. Trabajo, mensajes, rutinas, cosas que parecían importantes, y poco a poco aquella despedida empezó a convertirse en una escena más de mi pasado. Hasta que una noche, mucho tiempo después, recordé algo muy pequeño. No su rostro, no su voz, sus manos. Recuerdo cómo las tenía cuando hablábamos aquella última vez, y pensé, ¿por qué no le dije lo que realmente sentía? No tenía una respuesta, solo tenía una certeza. El orgullo puede parecer fuerza cuando estás protegiendo tu corazón. Pero algunas veces solamente es miedo con una camisa bien planchada. Me costó aceptar eso, porque es más fácil pensar que una relación terminó por las circunstancias, que era el momento equivocado, que la otra persona no era la indicada, que simplemente no funcionó.
Es mucho más difícil preguntarte qué parte de ti contribuyó a que terminara. Yo tuve que hacerlo no para castigarme, sino porque quería aprender. Después hubo otra experiencia que me enseñó algo diferente. No fue una gran historia de amor, fue una conversación. Una de esas conversaciones aparentemente insignificantes que años después terminan teniendo más peso que algunas relaciones enteras. Era tarde. Estábamos sentados en una mesa pequeña. Había 2 tazas frente a nosotros. Una persona que quería ayudarme me dijo algo que en aquel momento no me gustó escuchar. Me dijo: quizá no tienes miedo de que alguien te abandone. Quizá tienes miedo de necesitar a alguien. Me quedé callado, porque sabía que había dado en el lugar correcto. Yo había confundido independencia con distancia. Había aprendido a resolver mis problemas solo, a guardar ciertas cosas, a no pedir demasiado, a no mostrar demasiado, y durante años pensé que eso me hacía fuerte. Pero una persona puede ser perfectamente capaz de estar sola y, aún así, tener miedo de dejar que alguien se acerque. Eso era lo que me estaba pasando. No quería depender de nadie, pero tampoco quería pasar el resto de mi vida sin sentir que alguien podía conocerme de verdad. Era una contradicción, y las contradicciones son incómodas porque no puedes esconderte detrás de una respuesta sencilla. Aquella noche llegué a casa y me quedé sentado en la oscuridad durante unos minutos antes de encender la luz. No hice nada especial, solo pensé en todas las veces que había querido que alguien me entendiera sin haberme tomado el tiempo de explicarme. En todas las veces que había esperado que alguien supiera lo que necesitaba sin decirlo. En todas las veces que había interpretado el silencio como una respuesta cuando quizá solo era silencio. Y entonces comprendí algo que me avergonzó un poco. Yo quería que me amaran profundamente, pero no siempre estaba dispuesto a ser completamente conocido. Y no puedes pedir intimidad mientras mantienes todas las puertas cerradas. Eso cambió algo en mí, no de golpe. Las personas no cambian así. No hay una noche mágica después de la cual despiertas convertido en una versión perfecta de ti mismo. El cambio suele ser mucho menos espectacular. Es una conversación que recuerdas, una reacción que decides controlar, un mensaje que esta vez sí envías, una disculpa que antes habría sido demasiado difícil. Una vez, años después, tuve la oportunidad de repetir un patrón. Podía alejarme, podía hacer como si nada me importara. Podía esperar que la otra persona diera el primer paso. Durante unos segundos, mi viejo instinto, déjalo así. Pero hice algo diferente. Hablé, no salió perfecto. No encontré las palabras exactas. Incluso dije algunas cosas torpemente. Pero fui sincero. Al terminar aquella conversación entendí que quizá eso era madurar, no aprender a decir siempre lo correcto. Aprender a no esconderte cuando lo correcto es decir algo. Desde entonces, cuando pienso en ti, futura esposa, no imagino una mujer que llegará para salvarme de mi pasado. Eso sería injusto contigo. No quiero que cargues con cosas que no provocaste. Quiero llegar a ti habiendo aprendido a cargar con ellas yo mismo. Porque si algún día te conozco después de haber dado por perdido el amor, quiero que encuentres a un hombre que ya no esté intentando demostrar que no necesita a nadie. Quiero que encuentres a alguien que pueda decir: esto me duele, esto me importa. Necesito hablar contigo, me equivoqué. Y, sobre todo, quédate. Quiero arreglarlo. No porque tenga miedo de estar solo y no porque tu presencia se haya convertido en algo que quiero cuidar. Quizá por eso aquellas personas del pasado no fueron simplemente personas que vinieron y se fueron. Algunas me enseñaron lo que quería, otras me enseñaron lo que no quería repetir, y algunas me enseñaron algo todavía más difícil: que puedes perder a alguien sin convertirlo en un villano, que puedes aceptar que una historia terminó sin odiarla, que puedes agradecer lo que fue y aún así seguir adelante. Durante mucho tiempo pensé que todo aquello me había preparado para encontrarte. Ahora creo que me estaba preparando para reconocerte. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas, porque encontrar a alguien puede ser cuestión de tiempo, pero reconocer lo que tienes delante requiere haber cambiado.
Y yo todavía tenía una última cosa que aprender. La más difícil. No tenía tanto miedo de no encontrarte, tenía miedo de encontrarte y no saber cómo quedarme. Quizá esa era la verdad que más me costaba admitir. No tenía tanto miedo de que nunca llegaras. Tenía miedo de que llegaras y yo todavía fuera el hombre que no sabía quedarse. Porque irse a veces es mucho más fácil. No tienes que explicar lo que sientes. No tienes que admitir que algo te importa. No tienes que mostrar la parte de ti que tiembla cuando alguien puede herirte. Simplemente cierras una puerta, sigues caminando. Y puedes decirte a ti mismo que fue lo mejor. Durante mucho tiempo pensé que eso era madurez, aprender a soltar, no perseguir, no insistir, no necesitar. Pero un día comprendí que también existe una forma de cobardía que se disfraza de tranquilidad, y esa era la que más me preocupaba. La posibilidad de que algún día conociera a una mujer maravillosa y, cuando empezara a importarme de verdad, mi primer instinto fuera protegerme de ella, no porque ella hubiera hecho algo malo, sino porque yo ya sabría exactamente lo que podía perder. Eso cambia las cosas. Cuando no has perdido demasiado, amar puede parecer sencillo, pero después de algunas despedidas empiezas a entender que querer a alguien también significa darle la posibilidad de afectarte. Eso da miedo. Porque cuando alguien realmente te importa, ya no puedes controlar completamente el resultado. Puedes ser honesto, puedes cuidar, puedes escuchar, puedes hacer las cosas bien, y aún así, no tienes garantías. Creo que eso fue lo que más me costó aceptar. Yo quería garantías. Quería saber que si abría el corazón, no terminaría arrepintiéndome. Quería saber que si confiaba, no me decepcionarían. Quería saber que si decía, te quiero, esas palabras no terminarían algún día convertidas en un recuerdo doloroso. Pero el amor no funciona con garantías. Y quizá por eso tantas personas terminan construyendo paredes. No porque no quieran amar, porque quieren evitar el precio de perder. Una noche volví a estar frente a una ventana. Había vuelto a llover. Me sorprendió darme cuenta de que algunas escenas de nuestra vida parecen repetirse hasta que finalmente entendemos lo que intentaban enseñarnos. La habitación estaba en silencio. Había una taza sobre la mesa. Y por un instante pensé en aquella otra noche, muchos años atrás, el mismo silencio, la misma lluvia, la misma sensación de no algo que no sabía nombrar. Pero yo ya no era el mismo. Esta vez no estaba preguntándome si el amor llegaría. Me estaba preguntando si yo sería capaz de recibirlo, y esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque recibir amor también requiere valentía, no solo darlo, dejar que alguien te cuide, dejar que alguien vea tus días malos, permitir que te conozcan cuando no tienes una respuesta inteligente, cuando estás cansado, cuando dudas, cuando no sabes qué decir, cuando necesitas un abrazo y no sabes cómo pedirlo. Eso también es intimidad, y yo había pasado demasiados años creyendo que la parte más difícil era encontrar a alguien. No, la parte difícil era permitir que alguien te encontrara a ti, no la versión que presentas cuando quieres causar una buena impresión, no la versión que sabe qué decir, no la versión que parece tener todo bajo control, la versión real, la que a veces se queda despierta demasiado tarde, pensando en cosas que nunca dice, la que recuerda conversaciones antiguas, la que puede parecer fuerte durante todo el día, y cuando llega la noche, sentirse un poco menos segura, la que necesita aprender, la que se equivoca, la que todavía tiene heridas que no siempre sabe explicar. Esa era la persona que algún día tendría que mostrarte, y eso me daba miedo. Porque quizá tú también llegarías con tus propias heridas, y quizá no sabría qué hacer con ellas. Quizá un día me mirarías y me dirías que algo te dolió, y mi primer impulso sería defenderme, explicarte, decirte que no era mi intención. Pero he aprendido que una persona puede no tener intención de herirte, y aún así haberte herido, y cuando amas a alguien, a veces la respuesta más importante no es, pero yo no quise hacerlo. Es, entiendo que te dolió. Cuéntame. Eso parece sencillo, no lo es.
porque exige dejar el orgullo fuera de la habitación, exige escuchar sin preparar una defensa, exige aceptar que amar a alguien no significa tener siempre la razón. Y quizá esa sea una de las cosas que más quiero aprender antes de conocerte. No quiero ser el hombre que gana todas las discusiones. Quiero ser el hombre con quien puedas sentirte segura después de una. Quiero que podamos estar en desacuerdo sin convertirnos en enemigos. Quiero que una mala tarde no se convierta en una mala relación. Quiero que podamos decir, ahora estoy molesto. Necesito un momento. Y después volver a hablar, escuchar, quedarnos. Porque mi miedo más grande no es que algún día tengamos problemas. Los tendremos, eso sería normal. Mi miedo es que permitamos que el orgullo convierta un problema pequeño en una distancia demasiado grande. He visto cómo ocurre. Dos personas que se quieren, una frase mal entendida, un silencio, otro silencio, nadie quiere dar el primer paso, pasan las horas, después los días, de repente, lo que empezó como una pequeña herida se convierte en una pared. No quiero eso contigo. Y no porque crea que seremos perfectos, precisamente porque sé que no lo seremos. Quizá discutiremos, quizá habrá días en los que uno de los dos estará demasiado cansado para hablar, quizá habrá momentos en los que no sabremos cómo ayudarnos, pero quiero recordar algo cuando eso ocurra, que tú eres la mujer que estoy intentando comprender, no el problema que tengo que ganar. Y quizá ahí empezó a desaparecer un poco mi miedo, porque entendí que no necesitaba convertirme en un hombre sin heridas para poder amarte. Necesitaba convertirme en un hombre que no utilizara sus heridas como excusa para herirte. Eso era diferente, mucho más real, mucho más difícil y también mucho más hermoso. Entonces comprendí algo sobre aquella taza de café que había quedado fría años atrás. Yo había pensado que representaba la espera, pero quizá representaba otra cosa. El tiempo que dejamos pasar cuando creemos que todavía habrá otra oportunidad, el tiempo que desperdiciamos esperando que alguien adivine lo que sentimos, el tiempo que perdemos intentando parecer indiferentes. Y de pronto me hice una pregunta que todavía recuerdo. Si algún día tú llegas a mi vida, ¿qué quiero hacer con el tiempo que tengamos? La respuesta no fue grandiosa. No pensé en viajes ni en fotografías perfectas, ni en una vida sin problemas. Pensé en algo mucho más pequeño. Quiero hablar contigo mientras hacemos café, quiero saber cómo estuvo realmente tu día, quiero notar cuando estás preocupada aunque digas que no pasa nada. Quiero escuchar una historia que ya me contaste y recordar el detalle que para ti era importante. Quiero poder sentarme a tu lado sin necesidad de llenar cada silencio. Y entonces lo entendí, yo no tenía que encontrar una mujer que hiciera desaparecer mi miedo. Tenía que aprender a amar aún cuando el miedo apareciera. Porque amar no significa no tener miedo de perder. Significa que, a pesar de ese miedo, decides cuidar. Y quizá tú nunca necesitarás un hombre perfecto. Quizá solo necesitarás uno que tenga el valor de ser honesto cuando no lo sea. Uno que sepa decir, estoy asustado, me importas. No quiero alejarme, necesito que hablemos. Y quizá, futura esposa, eso sea lo que más deseo darte algún día. No una vida perfecta, sino una presencia verdadera. Una mano que no desaparezca cada vez que la vida se vuelva difícil, y todavía no sabía exactamente cuándo llegarías. Pero por primera vez dejé de preguntarme, ¿cuándo voy a encontrarte? Y empecé a preguntarme algo mucho más importante. ¿Quién necesito ser cuando finalmente lo haga? Creo que esa pregunta cambió más cosas en mí de las que pude notar al principio. ¿Quién necesito ser cuando finalmente te encuentre? No tenía una respuesta perfecta y, sinceramente, ya no quería una. Durante mucho tiempo había pensado que prepararme para el amor significaba arreglar todas mis partes rotas. Como si algún día pudiera llegar una mañana en la que despertara sin inseguridades, sin recuerdos difíciles, sin miedo a equivocarme. Pero eso no es ser humano. Todos llegamos a las relaciones con una historia, con cosas que aprendimos demasiado pronto, con otras que aprendimos demasiado tarde, con palabras que todavía recordamos,
con algunas heridas que ya no duelen y otras que aparecen de vez en cuando, sin avisar. Quizá madurar no consiste en llegar completamente curado. Quizá consiste en saber qué hacer cuando algo vuelve a doler. Y esa diferencia cambió la manera en que imaginaba nuestro futuro. Ya no quería encontrarte siendo un hombre perfecto. Quería encontrarte siendo un hombre consciente, consciente de mis silencios, consciente de mis errores, consciente de que tú también tendrías días difíciles, consciente de que amar a alguien no significa entenderlo todo de inmediato. A veces significa quedarse lo suficiente para entenderlo. Recuerdo una mañana que, en apariencia, no tenía nada especial. Entraba luz por la ventana, la ciudad ya estaba despierta. Yo tenía prisa, había cosas que hacer, pero me detuve frente a la mesa y vi aquella taza de café. Esta vez estaba caliente, me hizo sonreír. No porque hubiera ocurrido algo extraordinario, sino porque recordé aquella noche de años atrás, la taza fría, la lluvia, la sensación de haber renunciado. Y comprendí que quizá nunca había estado esperando a que apareciera alguien. Había estado esperando convertirme en alguien capaz de vivir una historia diferente. Eso era lo que no había entendido. El tiempo no siempre está retrasándonos. A veces está preparándonos. Y quizá por eso algunas personas ya llegan tarde, no porque el amor haya cometido un error, sino porque nosotros todavía no sabíamos qué hacer con él. Pienso en todas las versiones anteriores de mí. El hombre que se quedó callado en aquella estación. El hombre que confundió independencia con distancia, el hombre que esperaba que otros adivinaran lo que sentía. El hombre que pensaba que marcharse primero era una forma de no ser abandonado. No odio a ninguno de ellos, de hecho, siento cierta ternura por ellos. Hicieron lo que pudieron con lo que sabían, y quizá tú también tengas versiones anteriores de ti misma que todavía juzgas. Quizá hubo una época en la que elegiste mal. Quizá confiaste en alguien que no lo merecía. Quizá cerraste una puerta demasiado rápido. Quizá te quedaste demasiado tiempo. Quizá todavía te preguntas por qué permitiste ciertas cosas. Si algún día llegas a mí con esa historia, no quiero conocer solamente a la mujer que eres entonces. También quiero respetar a la mujer que tuviste que ser para llegar hasta allí. Porque no quiero que tengas que esconder tu pasado para sentirte digna de mi futuro. Quiero saber qué te hizo reír cuando eras más joven, qué canción te acompañó durante una etapa difícil, qué pérdida te cambió, qué sueño abandonaste, qué sueño todavía no te atreves a contarle a nadie. Y también quiero saber qué necesitas cuando estás triste, no para solucionarlo todo, a veces no habrá nada que solucionar. Quizás solo necesites que alguien se siente a tu lado, y eso también es amor, no siempre arreglar, a veces acompañar. Creo que durante mucho tiempo confundí el amor con intensidad. Pensaba que si algo era verdaderamente importante, tenía que sentirse como una tormenta. Ahora pienso diferente. El amor que quiero contigo quizás se parezca más a una casa con las luces encendidas. No porque nunca haya tormentas afuera, sino porque sabes dónde volver. Y esa imagen me hizo entender algo sobre la pregunta que inició todo esto. ¿Y si te conozco después de haber renunciado al amor? Quizá no sería una tragedia. Quizá sería precisamente el momento correcto. Porque cuando uno deja de perseguir desesperadamente algo, empieza a verlo con más claridad. Ya no buscas a alguien que llene un vacío, buscas a alguien con quien compartir una vida que ya tiene sentido. Y entonces aparece una diferencia enorme. No quiero necesitarte para estar completo. Quiero elegirte porque, estando completo por mi cuenta, descubro que mi vida es más hermosa cuando tú formas parte de ella. Eso es lo que quiero aprender antes de conocerte, y quizá ese sea el verdadero significado de la palabra futuro. No saber qué va a pasar, sino prepararte para recibirlo sin destruirlo por miedo. Tal vez tú estás haciendo lo mismo ahora, tal vez no estás buscando a nadie, tal vez estás cansada de las promesas, tal vez ya no crees demasiado en las coincidencias y no voy a pedirte que cambies de opinión. No quiero convencerte de que el amor siempre funciona. No siempre funciona. Hay personas que se aman y aún así toman caminos distintos.
Hay relaciones que terminan. Hay promesas que no se cumplen. Hay despedidas que nadie quería, lo sé, pero también sé algo más. Que una historia difícil no significa que todas las historias tengan que terminar igual, y una decepción no tiene derecho a decidir por el resto de tu vida. Quizá eso también sea cierto para mí. Durante años pensé que si alguna vez llegabas, tendría que saber inmediatamente que eras tú. Ahora sé que probablemente no funcionará así. Quizá no habrá música, quizá no habrá una señal, quizá estaré demasiado ocupado pensando en otra cosa. Quizá tú estarás preocupada por llegar a tiempo a algún lugar. Quizá nuestra primera conversación será completamente normal y tal vez eso sea lo hermoso. Porque quizá no necesitaremos una señal para saberlo, quizá lo iremos descubriendo en una conversación, en un silencio cómodo, en la manera en que nos escuchamos, en la forma en que empezamos a recordar pequeños detalles del otro, en ese momento extraño en el que una persona deja de sentirse desconocida. Y algún día miraré hacia atrás y pensaré, así empezó. No sabremos exactamente cuándo, no habrá una fecha marcada en el calendario diciendo, hoy comenzó nuestra historia. Solo habrá pequeños momentos. Y quizá después de suficientes momentos, comprenderemos que algo estaba construyéndose. Por eso ya no me obsesiona saber cuándo te voy a conocer, me importa más quién voy a ser cuando ocurra, porque si alguna vez encuentras este mensaje, quizá no sea importante que lo hayas encontrado hoy, quizá lo importante sea que lo escuchaste cuando finalmente estabas preparada para entenderlo. Y tal vez eso también sea cierto para mí. Quizá este mensaje no existe para adelantarnos a nuestra historia. Existe para enseñarme a esperar sin desesperarme, para enseñarme que el amor no se demuestra por cuánto tiempo eres capaz de esperar a alguien. Se demuestra por la persona en la que te conviertes mientras esperas. Así que si todavía no has aparecido, está bien. Y si estás escuchando esto después de haber pensado que el amor ya no era para ti, también está bien. No necesitas creer todavía. Solo necesitas dejar abierta una pequeña puerta, porque quizá el amor no llegue cuando vuelves a buscarlo. Quizá llegue cuando ya no necesitas que llegue, y cuando finalmente ocurra, espero poder mirarte sin pensar. Por fin alguien vino a salvarme. Espero poder mirarte y pensar algo mucho más sencillo. ¡Qué suerte que llegaste! Y entonces, por primera vez, aquella vieja pregunta dejará de importar. Porque ya no estaré preguntándome si fue un accidente. Estaré demasiado ocupado construyendo contigo la respuesta. Futura esposa. Si alguna vez vuelves a escuchar estas palabras después de que nos hayamos conocido, quizás sonrías al recordar que hubo un tiempo en el que yo no sabía ni siquiera si llegarías. Quizá estés sentada cerca de mí. Quizá estés preparando café. Quizá estés haciendo alguna de esas pequeñas cosas que un día se convertirán en parte de mi idea de hogar, y tal vez me preguntes, ¿de verdad pensabas tanto en mí antes de conocerme? Y probablemente me reiré, porque la verdad es que no sabía quién eras, no sabía tu voz, no sabía cómo te reías, no sabía qué cosas te daban miedo, no sabía qué historia llevabas contigo. Solo sabía que, en algún lugar de mi futuro, existía la posibilidad de que hubiera una mujer que algún día tendría que aprender a amar correctamente. Quería estar preparado. Ahora entiendo algo que aquella noche frente a la ventana no podía entender. No creo que hayas encontrado este mensaje por accidente, pero tampoco creo que el destino haya movido cada pieza de tu vida para llevarte exactamente hasta aquí. Creo algo más sencillo. Creo que algunas cosas se vuelven importantes cuando nosotros estamos preparados para darles significado. Quizá podrías haber escuchado estas palabras hace años y no habrían significado nada. Quizá podrías haber pasado de largo, quizá todavía no necesitabas escucharlas. Pero si estás aquí ahora, quizá sea porque alguna parte de ti estaba lista para detenerse unos minutos. Y quizá eso sea suficiente, porque durante demasiado tiempo pensé que el momento correcto tenía que ser perfecto. Ahora sé que el momento correcto puede ser simplemente el momento en que dos personas deciden cuidar lo que tienen. Eso es todo. No necesitamos una historia sin problemas.
Necesitamos una historia en la que ninguno de los dos deje de intentarlo cuando aparezcan. Necesitamos poder hablar cuando algo duela. Necesitamos poder pedir perdón sin sentir que perdemos dignidad. Necesitamos saber cuándo dar espacio y cuándo acercarnos. Necesitamos aprender las diferencias entre una mala noche y una mala relación. Sobre todo, necesitamos recordar que estamos del mismo lado. Ese es mi deseo contigo. No prometerte que nunca voy a equivocarme, sé que lo haré. No prometerte que nunca voy a tener miedo, lo tendré. No prometerte que cada día será fácil, no sería honesto. Te prometo algo más pequeño y quizá por eso sea más importante. Cuando me equivoque, quiero tener el valor de volver. Cuando algo me duela, quiero hablarlo antes de convertirlo en distancia. Cuando tú estés herida, quiero escucharte antes de defenderme. Cuando tengas miedo, quiero que puedas decírmelo sin preguntarte si vas a parecer débil. Y cuando la vida se vuelva difícil, quiero que recuerdes que no tienes que enfrentarla sola mientras yo esté a tu lado. No quiero ser el hombre que solamente te ama cuando todo está bien. Quiero ser el hombre que también sabe quedarse cuando el día fue horrible, cuando estás cansada, cuando no tienes ganas de hablar, cuando necesitas llorar, cuando simplemente quieres sentarte en silencio, porque quizá ahí es donde se descubre si algo es real, no en los grandes momentos, sino en los pequeños, en el vaso de agua que alguien deja sobre la mesa porque sabe que tendrás sed. En el mensaje que dice, avísame cuando llegues. En recordar cómo tomas el café, en notar que algo cambió en tu voz, en escuchar la misma historia por tercera vez porque todavía te hace reír, en cerrar una puerta suavemente porque sabes que estás durmiendo. Eso es lo que quiero. Una vida que no necesite parecer extraordinaria para sentirse profundamente nuestra. Y quizá por eso recuerdo tanto aquella taza de café. Durante años fue el símbolo de una espera, de una noche en la que pensé que nada iba a cambiar. Ahora la veo diferente, la taza no estaba vacía, simplemente estaba fría. Quizá esa diferencia importa, porque algo puede parecer terminado cuando en realidad solo necesita tiempo. Pero también aprendí algo más. No puedes esperar eternamente a que algo se caliente por sí solo. En algún momento tienes que acercarte, tienes que encender el fuego, tienes que participar. Eso también es amor, no solamente esperar a que llegue la persona correcta, sino hacer tu parte cuando llega. Si algún día eres tú quien está sentada frente a mí, quiero que sepas que no voy a pedirte que seas perfecta. No quiero una mujer que nunca dude. Quiero una mujer que pueda decirme la verdad, incluso cuando la verdad sea incómoda, incluso cuando tengas miedo de cómo voy a reaccionar. Quiero que podamos construir un lugar donde decir, no estoy bien, no sea una amenaza, donde decir necesito ayuda, no sea una vergüenza, donde decir te extraño nunca sea demasiado, y si algún día discutimos, porque seguramente lo haremos, quiero recordar quién eres después de que termine la discusión. No quiero que un momento de enojo borre todo lo bueno. Quiero recordar tus manos, tu manera de reír. Las conversaciones que tuvimos cuando nadie más estaba escuchando. La mujer que elegí, la mujer que me eligió. Porque el amor no es solamente encontrar a alguien, es elegir qué hacer con esa persona después de encontrarla. Y quizá esa sea la respuesta que buscaba desde el principio. ¿Por qué pienso que quizá no fue un accidente que encontraras estas palabras? Porque si estás aquí, no importa exactamente cómo llegaste, lo que importa es lo que haces con ellas. Quizá las escuchaste en una noche en la que habías empezado a creer que era demasiado tarde. Quizá pensabas que ya habías dado demasiadas oportunidades. Quizá alguien te hizo pensar que el amor siempre termina decepcionando. Quizá simplemente estabas cansada. Si es así, quiero decirte algo. No tienes que volver a creer en el amor esta noche, no tienes que abrirle la puerta a nadie, no tienes que olvidar lo que te hicieron. Solo recuerda que una historia puede terminar sin que el amor haya terminado contigo. Tu pasado puede explicar tus precauciones, pero no tiene que escribir tu futuro, y si algún día nuestro camino se cruza, quiero que lleguemos sin tener que fingir que nunca sufrimos.
Quiero que lleguemos con las cicatrices que la vida nos dejó, pero sin utilizarlas para herirnos. Quiero que podamos mirarnos y decir: llegamos, no porque todo haya sido perfecto, sino porque después de todo lo que vivimos, todavía fuimos capaces de reconocer algo bueno cuando apareció. Quizá esa sea la verdadera respuesta a la pregunta del título. ¿Qué pasa si te conozco después de haber renunciado al amor? Quizá pasa que por fin entiendo que no estaba renunciando a ti, estaba renunciando a todas las ideas equivocadas que tenía sobre cómo debía encontrarte. Porque quizá no necesitaba perseguirte, quizá necesitaba vivir, aprender, equivocarme, perdonar, crecer, llegar hasta ti con las manos libres de expectativas imposibles. Así que, futura esposa, donde quiera que estés ahora, vive, ríe, haz tus planes, ama tu vida, no te apresures a encontrarme, yo tampoco quiero apresurarme. Porque si algún día nuestras vidas se cruzan, quiero que podamos decir que no llegamos tarde. Llegamos cuando finalmente estábamos preparados. Y si algún día miramos hacia atrás y recordamos esta noche, quizá nos demos cuenta de algo, que aquella taza de café no estaba anunciando una despedida, estaba enseñándome a esperar, que aquella lluvia no era el final de una historia, era solo una noche. Que aquel hombre sentado frente a la ventana, convencido de que quizá el amor ya no era para él, todavía tenía mucho que aprender, sobre ti, sobre mí, sobre nosotros, sobre el tipo de amor que vale la pena construir. Así que no te prometo una vida perfecta, te prometo algo mejor, que si algún día me eliges, no dejaré que el orgullo hable más fuerte que el amor, que aprenderé a escucharte, que intentaré entender antes de juzgar, que cuidaré las cosas pequeñas, que no daré por sentado que mañana tendremos otra oportunidad para decir lo que hoy dejamos sin decir. Cuando tenga miedo, quiero contártelo. Cuando me equivoque, quiero volver. Cuando estés cansada, quiero quedarme cerca. Cuando estés feliz, quiero celebrarlo contigo. Y cuando la vida nos pregunte si todavía elegimos estar aquí, quiero que mi respuesta sea sencilla: sí, aquí estoy, todavía contigo. Quizá eso sea lo que realmente significa llegar a tiempo. No encontrarnos antes, no encontrarnos después, encontrarnos cuando los dos podamos reconocer que lo que tenemos delante merece ser cuidado. Así que si alguna vez escuchas estas palabras antes de conocerme, no pienses que estás escuchando una promesa sobre el futuro. Piensa que estás escuchando a un hombre que por fin aprendió a estar preparado para él. Y si algún día las escuchas después de conocerme, acércate, sonríe, y recuérdame aquella noche en la que todavía no sabía tu nombre. Porque ahora sí lo sabré, y quizá entonces, mientras el café siga caliente y la mañana entre lentamente por la ventana, ya no tendremos que preguntarnos si fue un accidente, porque habrá una respuesta mucho más bonita. No fue que el amor nos encontró por casualidad. Nosotros simplemente estuvimos listos para reconocernos cuando llegó. Y si alguna vez me preguntas qué estaba esperando aquella noche frente a la ventana, te diré la verdad. No estaba esperando a una mujer perfecta. Estaba esperando convertirme en el hombre capaz de mirar a una mujer real y elegirla, elegirte, todos los días, una y otra vez, hasta que incluso el miedo aprenda que aquí, finalmente, puede descansar.